Buen día amigos, sean bienvenidos a su canal Herramientas de Facturación, Contabilidad e Impuestos para profesionistas y emprendedores. En el video anterior conocimos la definición de CFDI o factura electrónica, el fundamento legal que le da origen y las obligaciones de los contribuyentes que deben generarlos. El día de hoy vamos a conocer los tipos de CFDI o comprobantes fiscales y en qué consiste la función de cada uno de ellos, así como el documento informático para poder elaborarlos. Como recordarán, en el video anterior vimos una de las obligaciones de los contribuyentes obligados a emitir comprobantes fiscales, la cual consiste en cumplir con las especificaciones informáticas o técnicas que determine el SAT para la elaboración de los mismos, y es mediante el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal y los complementos de CFDI publicados en el portal del SAT que conocemos dichas especificaciones. Pero ¿qué es el anexo 20? Bien, el anexo 20 es un documento técnico en el que se especifica la estructura, forma y sintaxis que deben contener los comprobantes fiscales que expidan los contribuyentes, lo cual pues permite que la información se integre de forma organizada en el comprobante, y actualmente se encuentra en su versión 3.3. Por otro lado, tenemos los complementos de CFDI, que son elementos adicionales que se incorporan a la estructura general de la factura elaborada con las especificaciones dictadas por el anexo 20, de acuerdo con la operación realizada, y permite integrar información adicional de uso regulado por la autoridad para un sector o actividad específica, permitiendo que la información adicional sea protegida por el sello de la factura. En conclusión, en los complementos de CFDI se captura información adicional solicitada por el SAT de acuerdo con algunas operaciones, actos o actividades, y no forma parte de la estructura base que el anexo 20 establece para la elaboración de los comprobantes fiscales o facturas electrónicas. Ahora que conocemos el documento técnico que nos indica cómo debemos elaborar un CFDI y los complementos, pasemos a conocer cuántos y cuáles son los tipos de comprobantes fiscales o facturas electrónicas que se pueden emitir. Bien, actualmente existen 6 tipos de comprobantes fiscales y son los siguientes. En primer lugar, tenemos al CFDI de ingreso. En segundo lugar, tenemos al CFDI de egreso. En tercer lugar, tenemos al CFDI de traslado. En cuarto lugar, tenemos al CFDI de pago. En quinto lugar, tenemos al CFDI de nómina. Y finalmente tenemos el CFDI de retenciones. Ahora que sabemos que existen 6 tipos de CFDI, vamos a conocer la función de cada uno de ellos. Para comenzar, vamos a ver qué es un CFDI de ingreso. Un CFDI de ingreso es un comprobante que se emite por los ingresos que obtienen los contribuyentes. Por ejemplo, la compraventa de bienes y mercancías, incluyendo aquellas que se realizan en operaciones de comercio exterior, la prestación de servicios, el arrendamiento o renta de bienes inmuebles
así como los honorarios, intereses ganados, donativos recibidos, etc. Por otro lado, tenemos lo que es un CFDI de egreso. Un CFDI de egreso es un comprobante que ampara devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ingresos para efectos de deducibilidad, y también puede utilizarse para corregir o restar un comprobante de ingreso en cuanto a los montos que documenta, como la aplicación de anticipos. Este comprobante es comúnmente conocido como nota de crédito. Ahora veamos qué es un CFDI de traslado. Un CFDI de traslado es un comprobante que sirve para acreditar la tenencia o posesión legal de las mercancías objeto de transporte durante su trayecto y es comúnmente conocido como cartaporte. Es importante señalar que este comprobante no ampara ningún ingreso, por lo que si eres una empresa que se dedica al transporte de bienes, debes emitir un CFDI por los servicios prestados. Luego tenemos lo que es un CFDI de pago. Un CFDI de pago es un comprobante que incorpora un complemento denominado recepción de pagos, el cual debe emitirse en los casos de operaciones con pago en parcialidades o cuando al momento de expedir el CFDI no se reciba el pago de la contraprestación, lo que comúnmente conocemos como pago diferido, y facilita la conciliación de las facturas contra pagos. Posteriormente tenemos lo que es un CFDI de nómina. Un CFDI de nómina es un comprobante al que se incorpora el complemento denominado recibo de pago de nómina, el cual debe emitirse por los pagos realizados por concepto de remuneraciones, de sueldos, salarios y asimilados a estos. Es una especie de factura de egresos, dado que ampara un gasto deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Y finalmente, veamos qué es un CFDI de retenciones. Un CFDI de retenciones e información de pagos es un comprobante que se expide en las operaciones en las cuales se informa de la realización de retenciones de impuestos, incluyendo el caso de pagos realizados a residentes en el extranjero para efectos fiscales y las retenciones que se les realicen. Este tipo de comprobante se genera con una estructura diferente al de los comprobantes anteriores, por lo que la especificación técnica para su elaboración se encuentra de forma separada dentro del anexo 20. Para finalizar, vamos a recapitular los aspectos más importantes que vimos el día de hoy. En primer lugar, tenemos que los comprobantes fiscales o facturas electrónicas deben elaborarse con las especificaciones técnicas o informáticas establecidas en el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal. En segundo lugar, tenemos que los complementos de los comprobantes fiscales permiten incorporar información adicional solicitada por el Servicio de Administración Tributaria SAT. Y en tercer lugar, tenemos que existen 6 tipos de CFDI, los cuales son el CFDI de ingreso, el CFDI de egreso, el CFDI de traslado, el CFDI de pago, el CFDI de nómina y el CFDI de retenciones. Bueno amigos, por mi parte ha sido todo.
Espero que este video haya sido de su ayuda. No olvides darle like y suscribirte. Nos estaremos viendo en una próxima emisión. Saludos.